Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde en sus hogares y en todo momento. Y pues es hora de alabar al Señor, es su día y vamos a presentarle ofrendas de alabanza al Señor en este día. Y yo quiero decir un pequeño versículo y dice que los justos alaben al Señor. Qué bueno cuando la gente honesta alaba al Señor. Amén. Toquen la lira para alabar al Dios. Cántenle bellas canciones con el arpa, alábenlo con una nueva canción. Alabemos al Señor, Él es digno, Él es digno, Él es santo y Él ha sido fiel para con nosotros. Amén. Amén. Desde sus hogares vamos a alabar al Señor, levántense de sus asientos y vamos a alabar y si es posible a danzarle. Ofrezcámosle alabanza al Señor. Bajan las manos pueblos todos, bajan las manos porque bueno es Dios. Bajan las manos pueblos todos, bajan las manos porque ya triunfó. Bajan las manos pueblos todos, bajan las manos porque bueno es Dios. Bajan las manos pueblos todos, bajan las manos porque ya triunfó. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Vamos a declarar, gente. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Todos juntos, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Y declaramos, gente de toda lengua y nación, de generación a generación. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya.
gran amor que tuviste para con nosotros. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, por tu fidelidad, por tu gran amor, Señor, que no se cansa, que no se rinde, que va tras nosotros. Tuya es la gloria, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Para encontrarme a mí.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno eres. Porque tú eres santo, Señor. Santo, santo. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Vamos a unir nuestras voces. Juntos decimos aleluya. 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 Santo, santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Vamos, llenamos nuestra boca de adoración. Aleluya. 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 Nuestro Dios poderoso es Rey. Ese es nuestro Dios, nuestro Dios. Aleluya. Juntos. Aleluya. Santo, santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres, Cordero de Dios. Tú eres santo. Digno eres tú, santo eres tú. Digno eres tú, santo eres tú. Digno eres tú, santo eres tú. Santo eres tú. Tú eres santo, santo, santo. Te adoramos porque eres santo, en la hermosura de tu santidad.
Las voces se unen con los cielos y la tierra son una sola voz delante de ti. En Mateo capítulo 23 nosotros encontramos uno de los discursos más fríos, más duros y más recios de Jesús. Sin duda alguna, este es el último discurso que el Señor Jesús lanza dentro de la ciudad de Jerusalén, y es un discurso que va dirigido en contra del sistema y los líderes religiosos de la época. Una vez que el Señor Jesús termina de lanzar este discurso, Él empieza a caminar por la ciudad para despedirse de ella, para no volverla a pisar más como un hombre libre, y mientras lo hace, el Señor Jesús se lamenta de esta ciudad. Él lamenta que esta ciudad no haya sido capaz de reconocer el tiempo de su visitación. Él lamenta que esta ciudad y su gente hayan sido incapaces de entender los tiempos. Y en medio de ello el Señor Jesús lanza un lamento y Él dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Desde ahora te digo que tu casa va a ser dejada desierta y tú no me verás más hasta el día en el que tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Podemos imaginar lo que estaba pasando por el corazón de Jesús en ese momento. Dice la Escritura que mientras ellos avanzaban y mientras ellos recorrían la ciudad de Jerusalén, les tocó caminar muy cerca del templo. Y al caminar muy cerca del templo, los discípulos de Jesús, que estaban fascinados con el templo y empiezan a verlo y empiezan a admirarlo, ellos le muestran a Jesús el templo. Este templo era increíble, era la maravilla arquitectónica más grande que tenía la nación judía. Era la construcción más fascinante que entre los judíos podían tener y que naturalmente estaba en Jerusalén. Ellos, los discípulos, fascinados ante esta pieza arquitectónica que era hermosa y que era gloriosa, detienen a Jesús, o más bien intentan detener a Jesús para que Jesús la admire. Este templo en el cual ellos se detienen es el mismo templo que reconstruyó Zorobabel después del templo de Salomón. Es el segundo templo, con la única diferencia de que Herodes el Grande, había decidido remodelarlo, había decidido construir más espacio, hacer un templo muchísimo más grande, de tal manera que se convirtiera en un templo más amplio y más lujoso y más glorioso. Fue un templo tan grande que aún las mismas autoridades romanas lo tenían en una gran estima y lo tenían como un monumento que merecía ser resguardado. Los discípulos y Jesús, ellos vivían en Galilea, ellos vivían en el norte de Israel, ellos no vivían en Jerusalén, de tal manera que las pocas veces que ellos visitaban Jerusalén, era normal, era natural observar el templo, contemplar el templo y admirarse, maravillarse con él. En los versos del 1 al 3 de Mateo capítulo 24 nosotros podemos leer lo siguiente: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señales marcará tu regreso y qué señal habrá en el fin del mundo? Mira, Jesús ya había hablado de la destrucción del templo tiempo atrás. En Juan capítulo 2 versículo 19 el Señor Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Obviamente en Juan capítulo 2 versículo 19 Jesús está hablando acerca de sí mismo. Él decía: mátenme a mí, destruyanme a mí, que yo soy el templo de Dios, que yo soy el lugar donde Dios habita, y en 3 días lo reedificaremos. Sin embargo, ahora Jesús sí estaba hablando literalmente sobre el templo físico, el templo de Jerusalén, el templo de los judíos. Mira, este templo era una joya arquitectónica que no solamente representaba la vida, sino la identidad religiosa y política de toda una nación entera. El templo era el centro de la vida política y religiosa de Israel.
Pero ahora este templo parecía que se volvía más vulnerable ante las palabras enunciadas por Jesús. Sin duda alguna, si este templo era destruido, si este templo era demolido, esto iba a simbolizar la disolución no solamente de la nación, sino también la pérdida de Dios. Tenemos que recordar que en la costumbre del Antiguo Testamento, el templo representaba la presencia de Dios, y si no había templo, no había presencia de Dios. Así que podemos imaginar el peso de este discurso que el Señor Jesús está lanzando al decir que este templo iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. Naturalmente, esta noticia dejó atónitos a los discípulos. Fue una noticia que despertó en ellos un gran interés por saber y por entender qué es lo que iba a pasar en el futuro. Estamos iniciando una serie que se llama Y entonces vendrá el fin. Y el día de hoy esta enseñanza la he titulado Señales. Quiero hablarte acerca de algunas señales que el Evangelio de Mateo nos enuncia en boca de Jesús acerca de las cosas que han sucedido y están por suceder. Estamos viviendo situaciones muy complicadas a nivel político, a nivel social, a nivel espiritual. Y yo creo que es importante que como iglesia no solamente estemos informados, sino que como iglesia estemos atentos, estemos velando y nuestro corazón esté resguardado en la palabra del Señor Jesús para mantenernos firmes a pesar del aumento de la maldad, a pesar de los tiempos difíciles que están sucediendo y que sin duda alguna seguirán viniendo. Así que quiero invitarte a que oremos y que podemos iniciar esta serie de enseñanzas con un corazón abierto, con una mente abierta, pero sobre todo con un espíritu que pueda estar guiando nuestro corazón para seguir estando atentos a la voz del Señor Jesús. Padre, en esta tarde nos reunimos, Señor, buscando tu rostro, Señor. Apelamos al precioso Espíritu que mora en nosotros, Señor, el cual nos enseña. Y no solamente nos enseña, el cual nos recuerda todas las cosas que hemos aprendido acerca de ti. Jesús dijo que este Espíritu no iba a hablar por su propia cuenta, sino que todo lo que el Padre le diera a Jesucristo, Él nos lo daría a conocer. Y Señor, en esta tarde oramos, Señor, para que esto que el Señor Jesús le mostró a sus discípulos, Señor, sea mostrado también a nosotros. Que nuestros ojos sean abiertos, que nuestra mente y nuestro corazón sean cautivados por el poder de tu palabra y que podamos mantenernos firmes a pesar de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos dicho que esta serie se llama Y entonces vendrá el fin, y que muy particularmente esta enseñanza la hemos titulado como Señales. El capítulo 24 y el capítulo 25 van a ser la base fundamental para toda esta serie de sermones que vamos a estar teniendo, esta serie de enseñanzas. Así que quiero invitarte de antemano a que prepares tu Biblia, prepares una libreta y que empieces a anotar todo lo que estamos señalando, todo lo que vamos a estar compartiendo en estos próximos domingos. Quiero invitarte también a que prepares tu corazón, pero sobre todo que estés muy atento a la Escritura y que estés leyendo estas porciones a lo largo de estas semanas para que podamos ir empapándonos poco a poco, un poco más de esta porción y esta Escritura. He introducido ya esta enseñanza y he mostrado o hemos visto cómo es que el Señor Jesús lanzó una profecía, lanzó un enunciado sobre el templo de Jerusalén. Él dijo que este templo iba a ser destruido, iba a ser demolido por completo y que ni siquiera iba a quedar una piedra encima de otra piedra. Esto naturalmente trajo una gran conmoción a los discípulos. Esto causó que los discípulos se sacaran de onda, que vieran perdida su identidad como pueblo, su identidad como nación, su identidad para con Dios. Y entonces ellos empezaron a hacerle preguntas a Jesús, 3 preguntas muy particulares. Ellos hicieron 3 preguntas que encontramos ahí en el versículo 3. Ellos le dicen a Jesús, verso 3, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marca tu regreso y qué señal marca el fin del mundo? Son 3 preguntas, hermanos, son 3 preguntas, hermanas, que los discípulos le hacen a Jesús. Y es importante entender esto porque el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo intentan responder a 3 preguntas que particularmente son muy distintas, que particularmente son muy diferentes entre sí.
¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marca tu regreso? ¿Y qué señal marca el fin del mundo o el fin del siglo? Esto es lo que los discípulos le preguntan a Jesús. Y a partir del versículo 4, el Señor Jesús empieza a responder estas preguntas. Mira, el Señor Jesús, como todo buen hijo de Dios, pero también como todo buen profeta, Él enuncia un discurso futurista, pero a la vez un discurso apocalíptico. Él lanza un mensaje profético. Y Jesús, al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, su mensaje debía de tener un cumplimiento cercano y directo. Pero también este mensaje tiene una connotación apocalíptica, tiene una connotación de los últimos tiempos. Debemos de recordar que la evidencia de todo verdadero profeta es que lo que diga se cumpla. Y el Señor Jesús no es la excepción a esta regla. El Señor Jesús enunció Mateo 24 y muchas de las cosas que el Señor Jesús dijo ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Recordemos que Jesús está respondiendo a 3 preguntas y son 3 preguntas que son muy distintas entre sí, pero también sería un error leerlas. Sería un error tomar el capítulo 24 en su totalidad y decir que aún no se cumple. Así que nosotros intentaremos, en esta serie de enseñanzas, nosotros vamos a intentar dar un balance entre ambas posiciones, entre si ya se cumplió, entre si no se cumplió, entre si está por cumplirse o se está cumpliendo en este momento. Pero lo más importante de todo es que vamos a sacar principios básicos que nos van a ayudar a soportar y que nos van a ayudar a vivir en medio de esta era, en medio de una era que se está levantando y que es muy dolorosa, que es muy difícil y que es muy hostil. Vamos a empezar con la destrucción del templo, porque el Señor Jesús ve el templo y cuando Él ve el templo, Él les dice a sus discípulos que ese templo va a ser destruido. Él les dice a sus discípulos que no va a quedar piedra sobre piedra. Y déjame darte un dato curioso. El templo de el templo de Jerusalén, el segundo templo, el templo de Herodes y el templo de Zorobabel, fue un templo construido con grandes montículos de piedra perfectamente recortadas, perfectamente alineados, de tal manera que no fue necesario utilizar ninguna mezcla, ningún concreto para que cada piedra se uniera una con la otra. Así de increíble era la arquitectura de este templo. Y mira, desde los tiempos de Jesús hasta el año 70 después de Cristo, es decir, desde que Jesús era un niño hasta el año 70 después de Cristo, existieron muchos movimientos de revueltas que se levantaban o que intentaban levantarse en contra del Imperio Romano. Mira, la misma escritura nos da testimonio de esto, yo no estoy inventando nada. Si bien vamos a estar citando a muchos historiadores, la misma escritura nos da testimonio de todo lo que nosotros vamos a estar diciendo. Mira, mientras muchos judíos buscaron aliarse con Roma, porque sí hubo judíos que se estuvieron aliando con Roma para seguir con el poder y para mantener el poder. Uno de ellos era Herodes, porque Herodes era judío pero estaba aliado con Roma. Otro de ellos fueron los fariseos, fueron los saduceos, aún los cobradores de impuestos. ¿Te acuerdas de esos cobradores de impuestos como Zaqueo? Que la gente los odiaba y los repudiaba porque estaban aliados con Roma y cobraban los impuestos a nombre de Roma. Bueno, hubo muchos judíos que estuvieron aliados al Imperio Romano. Sin embargo, también había muchos grupos rebeldes en contra del sistema. Muchos grupos rebeldes que se buscaban levantar en contra del Imperio Romano. Algunos de estos grupos, quizás lo vas a conocer cuando menciones su nombre, era el grupo de los celotes. ¿Has oído esa palabra en la Biblia? Pero también habían grupos o movimientos como el mismo movimiento de Jesús, que se levantaban en rebelión en contra de un sistema que era opresor. Era un sistema que era esclavista. Mira, con el paso del tiempo, no solamente los celotes y no solamente Jesús se levantaron, muchas personas se fueron levantando en contra del sistema romano sin alcanzar ningún resultado. Sin embargo, estos grupos siempre estuvieron siendo perseguidos y siempre estuvieron siendo perseguidos por los romanos. Hubo un momento donde algunos rebeldes entraban en el templo y se escondían.
¿Sabes por qué? Porque ya lo mencioné, el templo era una joya arquitectónica, no solamente para los judíos, aún para los mismos romanos, el templo era una joya arquitectónica que no debería de ser tocada. Entonces, los rebeldes aprovechaban esto, en un cierto sentido aprovechaban que el templo era una zona neutral, y entonces ellos se rebelaban en contra de Roma, y después ellos venían y ellos se escondían en el templo, esperando no ser atacados, esperando no ser dañados, esperando que no terminaran con su vida. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los romanos no podían hacer absolutamente nada en contra de ellos bajo esas circunstancias. Los romanos entonces, bajo esas circunstancias, un día decidieron rodear la ciudad. Y mientras este grupo de rebeldes se escondieron en el templo, los romanos seguían sitiando esta ciudad, y mientras ellos se embriagaban y mientras ellos pasaban la noche, ellos decidieron empezar a lanzar flechas en contra de la ciudad. No cualquier clase de flecha, flechas con fuego. Ellos empezaron a incendiar toda la ciudad, de tal forma que la ciudad fue quemada y los judíos fueron sometidos. Y como el templo estaba lleno de oro por dentro, después de ese gran incendio, ¿qué es lo que le pasa al oro cuando es sometido a fuego? El oro se funde, se hace líquido. Y entonces todo este oro se impregnó en las paredes del templo, de tal manera que cuando la ciudad fue incendiada y fue arrasada, los mismos soldados romanos fueron al templo y empezaron a quitar piedra sobre piedra sobre piedra para empezar a extraer todo el oro que se había incrustado en las paredes y entre cada una de las rocas, dándole un cumplimiento al mensaje que el Señor Jesús ya había dicho de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Así que la primera pregunta que yo te hago el día de hoy es si este enunciado de Jesús del versículo 1 y versículo 2 de Mateo 24 ¿se cumplió o no se cumplió? Y la verdad es que sí se cumplió. Si tú te pones a buscar en internet imágenes sobre el antiguo templo, tú podrás ver que ese lugar, aún las piedras están en el suelo y no han sido movidas porque se quedaron ahí como un testimonio de lo que sucedió y que la palabra del Señor Jesús se cumplió. Ahora, una vez que la destrucción del templo sucedió, una vez que el Señor Jesús anunció esto, los discípulos le hacen estas 3 preguntas a Jesús. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y entonces Jesús inicia su discurso. Y agárrense, hermanos, porque es muy interesante todo esto. Vamos a leer particularmente del versículo 4 al versículo 8. Dice así la escritura: Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se deben de dejar llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra nación y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Versículo 8. Sin embargo, todo eso es solamente el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Hay 4 cosas muy interesantes aquí que quiero que nos detengamos a ver. Vamos a ver su cumplimiento histórico, pero después vamos a ver qué tienen que ver con nosotros aquí el día de hoy. La primera cosa que el Señor Jesús está diciendo es que se van a levantar falsos mesías y falsos profetas. Y yo quiero que nos detengamos aquí para entender un poquito más lo que significa la palabra Mesías. Debemos de recordar que el Mesías es hebreo.
El Cristo es griego, es lo mismo, es la misma palabra, Mesías o Cristo, griego o hebreo. El Señor Jesús era el Cristo, Él era el Mesías, pero mucha gente no lo reconoció. Debemos de recordar que entre la cultura hebrea y la cultura judía, la gente vivía esperando ciertos Mesías que vinieran a ser libertadores de ellos en muchas etapas o en muchas circunstancias de adversidad. Por eso es que para ellos era normal esperar la venida de un Mesías. El asunto aquí es que cuando el Mesías que ellos estaban esperando, Cristo Jesús, aparece, ellos no le reconocieron, de tal manera que ellos seguían esperando un Mesías que nunca llegó, obviamente. Cuando nosotros leemos los escritos de un historiador romano que se llama Josefo, muy famoso por cierto, nosotros nos damos cuenta que en los años posteriores a la resurrección de Jesús se levantaron muchos hombres. Y sin exagerar, aproximadamente 100 hombres se levantaron prometiendo salvar a Israel de los romanos. Muchos de ellos dijeron que ellos iban a hacer señales, muchos de ellos dijeron que ellos iban a hacer milagros. Aún el mismo Josefo dice que Poncio Pilato y el gobernador Félix mandaron a sus tropas para aniquilar a todos estos falsos libertadores, a todos estos falsos enviados de parte de Dios, supuestamente. Mira, por ejemplo, hay una historia que Josefo escribe en sus libros donde él recapitula todas estas cosas, y es que en el 45, alrededor del año 45 después de Cristo, había un procurador en Judea que se llamaba Fado. En medio de eso había un hombre que se llamaba Teudas, que era una especie de mago. Él persuadió a muchas personas y les dijo: vengan con todas sus propiedades, vengan con todo su dinero y síganme. Vamos a ir al Jordán y el Jordán se va a abrir a la señal de mi mano, y cuando el Jordán se abra nosotros vamos a poder pasar libremente. Este Teudas engañó a muchos, mintió a muchos, y muchas personas lo siguieron hasta el río Jordán. Iban ahí con todas sus pertenencias, iban ahí con todas sus riquezas, buscaban liberarse del pueblo romano. Pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Así que Fado, el procurador de Judea, mandó tomar presos a todos, y muy particularmente a Teudas lo puso como prisionero para después ser decapitado delante de todos. Esto es solamente un pequeño ejemplo de los muchos Mesías, de los 100 Mesías que se levantaron después de los tiempos de Jesús, prometiendo liberar a esa nación de los romanos, y que ninguno de ellos lo logró. Además, hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que en la iglesia primitiva se levantaron muchos falsos maestros y profetas. Y mira, al respecto, hay un pastor reformado que se llamaba David Chilton, porque él ya murió. Él dijo lo siguiente acerca de la Escritura. Después de hacer un estudio exhaustivo de la Escritura, él dijo: algunos herejes enseñaban que la resurrección final ya había ocurrido. Esto está en 2 de Timoteo 2:18. Mientras que otros arguían que la resurrección era algo imposible. Y esto nosotros lo encontramos en 1 de Corintios 15:12. Otras personas enseñaban extrañas doctrinas de ascetismo y adoración hacia los ángeles. Esto también claramente lo encontramos en Colosenses capítulo 2 versículo 8 y de los versículos 18 al 23. También en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 3. También había otras personas que propugnaban toda clase de inmoralidad y rebelión en contra de la libertad. Esto lo vemos en 2 de Pedro capítulo 2 y en Judas versículo 4, versículo 8, versículo 10 y versículo 16. Una y otra vez los apóstoles de Jesús, ellos se vieron ellos mismos usando severas advertencias en contra de tolerar falsos maestros y falsos apóstoles. Esto lo vemos en Romanos 16:17, 2 de Corintios capítulo 11 versículos 3 al 4, Filipenses capítulo 3 versículos 18 al 19, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 7, 2 de Timoteo 4:2. Y es que muchas personas habían iniciado movimientos masivos para abandonar la fe e iniciar una apostasía. Y todo esto es bíblico, todo esto se ve en las cartas del Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que a todos los apóstoles les tocó lidiar con falsos hermanos, les tocó lidiar con la apostasía, les tocó lidiar con falsos profetas, les tocó lidiar con herejías.
Una de las últimas cartas del Nuevo Testamento fue el libro de los Hebreos. Y en el libro de los Hebreos nosotros encontramos que este libro fue escrito a una comunidad que era cristiana, pero que por completo estaba dispuesta a abandonar la fe a cambio de milagros. Había un aumento de anarquía y de rebelión en medio de la iglesia a la cual se le escribe la carta a los Hebreos, que el escritor de Hebreos se ve necesitado a escribir una carta que los exhorte a mantenerse firmes en el Señor. Todo esto justo como ya lo había dicho el Señor Jesús en Mateo 24, versículos 4 y 5. Después, nosotros vemos en los versículos 6 y 7, dice así la escritura: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entera entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrán muchas hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Y nos damos cuenta que el Señor Jesús también anunció que iban a haber guerras y rumores de guerras, y que una nación se iba a levantar contra otra nación y un reino contra otro reino. Josefo escribió 150 páginas plagadas de sangre. 150 páginas que contienen la historia de este periodo del primer siglo, que están manchadas de sangre por todos lados. Y mira, para darte algunos ejemplos, cerca de 3 años después de la muerte de Cristo y su resurrección, una guerra explotó entre Herodes y Areteas. También hubo una guerra donde el rey de Arabia se levantó en contra del ejército romano, y así sucesivamente fueron levantándose guerras constantemente después de la muerte y resurrección de Jesús. La escritura dice que se va a levantar una nación contra otra nación, o una nación contra nación y un reino contra reino. Nación contra nación tiene que ver con el hecho de conflictos internos. Tiene que ver con el hecho que dentro de una misma nación hay guerra, dentro de una misma nación hay conflicto, dentro de una misma nación hay bandos. Pero reino contra reino tiene que ver que nación contra otra nación, un reino contra otro reino se están levantando en una lucha encarnecida. Y mira, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuándo vimos por primera vez en la historia de la humanidad que muchas naciones se levantaron en guerra unas contra otras? En la Primera Guerra Mundial, en 1914. En 1914 nosotros podemos ver cómo es que no solamente en los tiempos de Jesús y posteriores a los tiempos de Jesús ya había guerras y rumores de guerras, sino que hasta el día de hoy sigue habiendo guerras y rumores de guerras. Ahora, no solamente eso profetizó el Señor Jesús, Él también dijo que habría hambres. Versículo 7. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Mira, en los tiempos de Jesús, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículos 28 al 30, y si recuerdas cuando predicamos la serie de Santiago, recordarás que yo expresaba que la iglesia se encontraba en dispersión por 2 razones. Número 1, el hambre, la escasez. La gente tenía que abandonar Jerusalén porque no había nada que comer en Jerusalén. Y número 2, por el tema de su fe. Ellos estaban siendo perseguidos por el tema de su fe. Desde los tiempos de Jesús y posterior a los tiempos de Jesús han existido hambres. Han existido hambres terribles que fueron registradas por Josefo y por otro historiador que también se llamaba Agabo. Muchos historiadores han expresado cuántas hambrunas existieron posteriores a los tiempos de Jesús. Y todas estas hambrunas fueron previas a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es decir, en un periodo de 70 años al menos se vivieron de 7 a 9 periodos de hambruna masivos y muy graves. Y sabes que el día de hoy hay algo alarmante. La ONU ha pronosticado, ha dicho que si el año 2020 fue difícil, el año 2021 en el tema del hambre va a ser terrible. Es necesario orar. Y es necesario buscar al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Y voy a hablarte de solamente 7 casos de hambre a nivel global
que han sucedido y que han arrebatado la vida de millones de personas. En Somalia, en el año 2011, Somalia sufrió una hambruna que mató a 260,000 personas solamente en la región del sur de su país. En Corea del Norte, entre 1995 y 1999, entre 2.8 y 3.5 millones de personas murieron a causa del hambre y las inundaciones. En Etiopía, entre 1984 y 1985, durante la hambruna, hasta 1 millón de etíopes murieron por causa del hambre. En Camboya, hasta 2 millones de personas murieron dentro de la primera guerra civil que existió en ese país en 1970 a 1975. En China, entre 10 y 20 millones de personas murieron de hambre alrededor de los años de 1950. La Unión Soviética ha diezmado hasta 8 millones de personas que murieron como el resultado de una hambruna terrible causada por un programa de industrialización masiva en el país comandado por Stanley. Y así pudiéramos seguir esta lista hablando de las hambres y hablando de las hambrunas que no solamente existieron en los tiempos de Jesús, sino que el día de hoy siguen existiendo. Están los terremotos, los cuales también menciona el Señor Jesús aquí en Mateo 24, versículo 7. Y es que hubo terremotos en medio de la iglesia del primer siglo. Entre la profecía y la destrucción de Jerusalén, es decir, entre la resurrección, entre la muerte de Jesús y el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, hubo un gran terremoto en Creta en el año 46. Hubo un terremoto en Roma, en Eldia, que Nerón recibió en el año del año 51 después de Cristo. Hubo otro terremoto en Apamea, mencionado por un historiador llamado Tácito, en el año 53. Hubo otro terremoto en la Odisea, mencionado por un historiador que se llamaba Frigia, en el año 60. Y hubo otro terremoto en Campania. Además de estos terremotos, nosotros podemos agregar los horribles terremotos que sucedieron cuando los judíos fueron expulsados de Jerusalén antes de que la destrucción comenzara. Pero también hay muchos terremotos que la Biblia menciona. Está el terremoto que sucedió en la muerte de Jesús. Está el terremoto que sucedió en la resurrección de Jesús en Mateo 28:2. Están los terremotos que ocurrieron cuando el edificio fue remecido en Hechos capítulo 4 versículo 31, que dice que la iglesia oró y tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y también está el terremoto cuando Pablo y Silas fueron liberados de su prisión en Filipos. Ellos estaban orando y dice la Escritura que la tierra tembló. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? Obviamente no es una predicación, es más como una enseñanza. Te estoy hablando de todo esto porque el Señor Jesús profetizó todas estas cosas y al menos hasta aquí, todas las que hemos mencionado, sí sucedieron en su tiempo. Más adelante en Mateo 24 tú verás que dice el Señor Jesús que todo esto sucederá sin que antes pase una generación, esta generación. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús está hablando tuvo un cumplimiento directo hasta antes del año 70 después de Cristo. Sin embargo, también he respaldado todo esto para que tú y yo entendamos que hasta el día de hoy estas cosas se siguen cumpliendo. Los falsos cristos, los falsos profetas se siguen levantando hasta el día de hoy. Hay mucha gente que afirma que Cristo ya vino. Hay mucha gente que afirma que Cristo se encuentra en China. Hay mucha gente que afirma que Cristo está entre nosotros, pero la realidad es que no lo hemos visto. Hemos oído de guerras, hemos oído de rumores de guerras, hemos vivido guerras. A esta generación le ha tocado vivir guerras. También nos ha tocado vivir hambres. Y según la ONU, el año que entra va a ser terrible. Como país hemos vivido los terremotos muy de cerca. Todas estas cosas están sucediendo. Todas estas cosas se están cumpliendo y quiero hablarte de dos principios que el Señor Jesús nos enseña aquí en el versículo 4 y en el versículo 5. La primera cosa que el Señor Jesús nos enseña es: no dejen que nadie los engañe. El Señor Jesús está diciendo que no debemos dejar que nadie nos engañe porque existe la posibilidad
de que tú y yo seamos engañados. Y la única manera en la cual tú y yo no vamos a ser engañados es que tú y yo seamos conocedores de la verdad. La única forma en la que alguien no puede ser engañado es que conoce la verdad. Porque cuando alguien conoce la verdad, ninguna mentira, por más real que parezca, va a ser sustentada, va a poder mantenerse firme ante la verdad del Señor. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de no ser engañados, y para eso nosotros tenemos que amar la verdad, tenemos que desear la verdad y tenemos que vivir la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, su palabra es la verdad y su espíritu es la verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenemos que amar a Cristo. También Él dijo acerca de su palabra, Él dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces la palabra del Señor Jesús también tenemos que aferrarnos a ella. Pero también el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él dijo en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos iba a guiar a toda verdad. Y es que nosotros debemos de cuidarnos, porque muchos van a venir en su nombre, pero con una naturaleza engañosa. Hay y habrán disturbios en el mundo y rumores de guerra. Y todo esto, ¿sabes con qué intención? Con la intención de que tu corazón se turbe, con la intención de que tu corazón se llene de pánico, con la intención de que tu corazón tenga temor. ¿Y sabes por qué no debemos de permitir que el temor nos gobierne? Por una simple y sencilla razón. Cuando el temor nos gobierna, nosotros tomamos decisiones equivocadas. Cuando el temor nos gobierna, nuestra visión, nuestro campo de visión se ve limitado y se ve estorbado y nunca es real. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de que no se llene de temor, de que no se turbe nuestro corazón, para poder mantenernos firmes. Ya lo dijo el Señor Jesús: van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas, habrá guerras y habrá rumores de guerras, habrá hambre, habrá terremotos. Sin embargo, nada de esto debe tomarnos por sorpresa y nada de esto debe de llenarnos de temor. Mira que nadie te engañe, y para que nadie te engañe, tú debes de ser un fiel conocedor de Jesús, de su palabra y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta enseñanza que hemos iniciado. Hay dos principios que hemos aprendido el día de hoy, Señor, y queremos aferrarnos a ellos. Ayuda a que nuestro corazón no sea engañado. Revélate a nosotros como la verdad que eres, Señor. Que tu Espíritu nos revele la verdad y nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesús. Y que nuestro corazón no se llene de temor. Aun cuando las noticias están llenas de malas noticias, aun cuando el mundo parece ser que va de mal en peor, ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón para que no se turbe, para que no se cargue de temor. Que tu precioso Espíritu more en nosotros y que nos guíe en fidelidad y que nos guíe en paz, porque tú das una paz que este mundo no sabe dar. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invito a que estén estudiando Mateo 24 y 25 y los invito a que conozcan la verdad, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios les bendiga.